el cañón. ¿Alguien tiene Rosalera en castellano aquí? Sí. Venga, que me lo deje alguien, por favor. Toma, Diego. Gracias. Pido el bar. Muy buenas tardes a todos, es un honor y un placer tener con nosotros a Taddy Thompson, una de las voces más interesantes de la ciencia ficción actual, que, como sabéis, pues es el autor de Rosalera, Rosewater, su primera novela traducida al español. También su primera novela fue Making Wolf. Ahora ha publicado hace poco la continuación de Rosalera en inglés, Rosewater Insurrection. Y tiene también una serie de novelas cortas basadas en el personaje de Molly Southbourne, que la primera de las cuales se ha traducido recientemente al catalán. Como introducción, pues quería decir un poco todos los premios que ha ganado y a los que ha estado nominado Taddy Thompson, pero es que casi seguro me voy a dejar alguno. Es una lista realmente impresionante. El John W. Campbell, el Shirley Jackson, el British Science Fiction Association, el Nomo, bueno, muchos más que seguro... seguro que me olvido de alguno más, ¿vale? Entonces, lo primero, agradecer a Taddy Thompson que esté aquí con nosotros y, por favor, un aplauso para él. Thank you. I'm very happy to be here. I'm very happy. You're very welcome. Pues eso, muchísimas gracias, que estoy encantado de estar aquí, que me habéis dado una bienvenida fantástica. Me gustaría empezar hablando de Rosewater, de Rosalera, que es una novela que llama la atención sobre todo porque mezcla elementos de muchos géneros diferentes. Por un lado tenemos una novela de primer contacto, donde hay unos alienígenas, una especie de invasión alienígena, pero también hay parte de distopía, parte de thriller, parte de novela negra, parte incluso de biopunk o algo parecido al cyberpunk, pero con esporas alienígenas. Bueno, una mezcla realmente alucinante y que a mí me ha volado la cabeza. Quería saber un poco cómo decidiste mezclar todos esos elementos y cuál fue el proceso de escritura para conseguir una novela tan homogénea que mezcle estos elementos tan diversos. Well, first of all, thank you for your kind words about it. The book reflects how messy my mind is. It comes from many different sources. I read everything. I'm very, very interested in reading. And it's not just science fiction or fantasy, I also read crime, I read espionage. Specifically, a lot of the ideas in Rosewater probably started from the files of the CIA, the old files of the CIA. The CIA has lots of declassified files, and I spend a lot of time reading them because I'm interested in that kind of stuff.
In the 70s, they did lots of experiments on mind control, on reading. There was a program called MK Ultra that they did, which was about, mind control and all of that. They tested Uri Geller and a lot of other psychics. So I read all of those files and the tests that they did to establish whether they were real or not. So that was all in my head already. Then in, I think about 2011, there were these conjoined twins. And there was a news report that said they could hear each other's thoughts. So I started to ask myself, okay, and that's because they were joined at the brain. So I started to ask myself, could there be a way that people could be joined at the brain, but from a distance, and therefore hear each other's thoughts as well? So all of that kind of came into, so the idea started to form, but it wasn't ready for a book yet. And then, ideas about the Cold War, about colonialism, which was a kind of invasion to Africa and to other places that were colonized. Maybe start thinking about aliens and the like. And then I think the final thing that kind of came in place was a book from the 1970s called The Andromeda Strain by Michael Crichton. And that had been in my head for a very long time. But it kind of all just kind of came together, and then all of a sudden it just became a story in my head. And I started to write it. I wrote about 40,000 words of it, and then I realized that I was writing the wrong book. So I stopped and started again. I realized I was writing from the perspective of the wrong person. So I stopped that, deleted that, and then I spent a lot more time on the main character, thinking about the main character, who he was, why he was, and everything. And when I had a good picture of that person, then I started writing it, and then it all kind of came together. That's the process. So yes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estas amables palabras de presentación. La verdad es que creo que la novela lo que refleja es el cacao mental que llevo, todo lo que me pasa a mí por la cabeza. Y es que me interesan las historias y la información que procede de fuentes muy distintas. Realmente leo absolutamente de todo. Me encanta el acto de leer, y no solo leo ciencia ficción o fantasía, sino que me gustan mucho también las novelas de espías o las novelas negras. Por ejemplo, parte de la inspiración para Rosaleda viene de los archivos de la CIA. La CIA ha ido desclasificando archivos que eran secretos hasta ahora, y me los he leído porque la verdad es que me va ese rollo, me interesan estas historias. Y hay un montón de experimentos que se hicieron en los años 70 por parte de la CIA para tratar de ver si era posible llevar a cabo el control mental de una persona y la lectura de mente. Son una especie de telepatía, son unos experimentos que llamamos experimentos NK-Ultra. Hicieron pruebas en la CIA con todo tipo de personas que se suponía que tenían poderes psíquicos, llegaron a llamar incluso a Uri Geller, por ejemplo, y a otros, y lo que querían era hacer pruebas para determinar si realmente tenían este tipo de poderes mentales o no. Así que esa era ya una de las piezas de la historia que tenía yo en la cabeza. Además, en 2011 se dio un caso clínico bastante curioso. Era el caso de dos gemelos que estaban unidos, y sabéis que a veces hay gemelos que están unidos por el torso y demás. Bueno, pues en este caso eran dos gemelos que estaban unidos por la cabeza y que decían que podían escuchar el uno las ideas del otro. Y eso me pareció realmente interesante, me hizo reflexionar sobre si sería posible una unión cerebral a distancia, si sería posible escuchar los pensamientos de una persona incluso estando a distancia. Y me puse a pensar en cómo podía ser eso, y poco a poco se iba desarrollando también el libro. Me interesa mucho también el tema de la Guerra Fría y la época postcolonialista incluso, y me planteaba que lo que ocurrió con el colonialismo en África y en otros territorios era básicamente como una invasión alienígena, en realidad, si lo pensáis, porque eran gente de cultura ajena que llegaban a invadir esos territorios. Y el último eslabón de esta cadena, la última pieza de este puzzle, si queréis, es una novela de los años 70, creo que se llama La cepa Andrómeda, que es de Michael Crichton, y es el elemento final que faltaba para tener el relato listo. O eso creía yo, porque me puse a escribí un total de 40.000 palabras y me di cuenta que me había equivocado, que no estaba contando la historia desde la perspectiva del personaje que tenía que contarla, que estaba contándolo desde la perspectiva de la persona equivocada. Así que me paré, borré absolutamente todo lo que llevaba hecho hasta ese momento y me puse a pensar en el protagonista, en quién era, en qué le motivaba, en por qué hacía las cosas que hacía, y eso me sirvió para entender correctamente lo que tenía que hacer. Y bueno, aquí tenéis, ese es todo el proceso.
Has dicho que la elección del personaje fue fundamental para poder completar la escritura de la novela, y precisamente otra de mis preguntas tenía que ver con este personaje que es el protagonista de Rosalera, Kaaro, que es un personaje que podríamos decir que no es el más amable de los personajes que uno puede encontrarse. Es una persona un poco distante, un poco mal hablada, un poco asocial, y sin embargo, a pesar de todo esto, el lector consigue identificarse con ese personaje. Pasa un poco también en la serie de novelas cortas de Molly Southbourne. Molly Southbourne, bueno, el título de la primera novela es Los asesinatos de Molly Southbourne, bueno, pues ya os podéis imaginar, y sin embargo también consigues que el lector se identifique y empatice con ese personaje. Quería saber entonces, por un lado, por qué estos personajes que son antihéroes de alguna manera, y cómo consigues hacer que el lector se identifique con ellos a pesar de todos sus defectos. There's slightly different reasons for the two characters, slightly different. I'll talk about Molly first because it's a shorter conversation with Molly. The thing with Molly is that she's both the murderer and the victim. Mm-hmm. So we empathize with victims. So no matter how brutal the things she does turn out to be, because visually and psychologically she is killing her own self, we forget the things she is doing and we empathize with her. Part of the problem is in the second book, it's reversed a little bit. And I can't go too much into it without exposing the plot of the second book. But talking strictly about the first book, we know that she is a victim. And part of the thing is it starts when she is a child, so she's innocent. So we as the reader, we tend to identify with innocence. And we identify with a victim. You know, we feel sympathy for them and we feel empathy with them because we've all been children. And to some extent, we've all been victims of something. So it's easy for the reader to identify with her, despite the fact that she has to do very horrific things. And the other part of it is that when I was seeing her as a character, I was seeing her as a person suffering from a disease. So if you yourself or you have a friend who's ever suffered from something like hemophilia or diabetes, where you have to do something every day to keep yourself alive. So if it's that you have to inject yourself with insulin every day, it's still hurting yourself to do that, or testing your blood sugar. And for her, even though it's extreme because it is, it's a horror book, it is still the same thing. This is how she survives her illness. That's how she does it. And so because of that, because she's young, because she's the victim, because she has an illness, we empathize with her. It doesn't continue in the second book, but that's for that book. With Kaaro, the hero of Rosewater, it's a separate thing, and it was a very specific thing. His character actually comes from a criminal that I used to know, someone who actually spent time in prison for theft and the like. About half of his character is the character of that person. When I was in university, the domestic staff, the people who did the cleaning and emptying rubbish, they went on strike. So when they went on strike, we got money together and we paid some prisoners to come to the university and clean for us. So when they were on their break, one of them, I got chatting with one of them, and he told me, one of the events in the book is actually something that he told me, that he had stolen something, they found him and the mob was chasing him and he ran into a rubbish dump. That happened to him. He told me that story directly. And he was joined with someone else. But what I found is that because of the kind of person he was, it would be difficult for people to understand. But that's why I wrote it in first person. So for everything he does, you can think of the reason, because you are in his head in the same way that he is able to read the minds of other people. So the reader is actually a mind reader as well. The reader is reading his mind while he is reading other people's minds. So because you are in his mind and you know why he's doing what he's doing, it makes you identify with him. And that was because of the things that I needed him to do, I needed the reader to become
complicit. The reader was part of the crime themselves. You know, and so it's separate, but it's a similar reason, yes. You know. La verdad es que los motivos son distintos en ambos casos. La respuesta para estas preguntas es realmente diferente en ambos casos. Vamos a empezar con Molly, porque es la que me resulta relativamente más sencilla, es la que tiene una conversación, por así decirlo, una explicación más corta, y es que el personaje de Molly es a la vez asesino y víctima, y eso permite que el lector empatice con ella, sienta simpatía por ella. Básicamente porque como la ves como víctima, da igual lo cruel y lo brutal que pueda llegar a ser, entiendes que ella está sufriendo y que la estás viendo y sientes ese sufrimiento, y eso permite que haya ese grado de empatía. Como mencionaba, en el segundo libro las cosas cambian, no puedo entrar en más detalles sin desvelar los partes de la trama, así que no voy a decir demasiado, pero en el primer libro ella se presenta efectivamente como una víctima y la conocemos desde la infancia. En la infancia todo el mundo es inocente y el lector se puede identificar con esa inocencia, puede asumirla y puede empatizar con Molly en ese papel de víctima, porque hasta cierto punto todos hemos sido víctimas en algún momento y desde luego todos hemos sido niños o niñas en algún momento. Eso hace que sea fácil para el lector que se identifique, se identifique con Molly, a pesar de que le vea hacer cosas realmente muy duras, realmente horripilantes. Yo concebía al personaje mientras lo escribía como alguien que tiene una enfermedad, como alguien que tiene que hacer lo que hace porque tiene una enfermedad. No sé si alguno de vosotros tiene una enfermedad o conoce a alguien que tenga una enfermedad como la hemofilia o la diabetes, que les obliga a pincharse cada día o a tomar una medicación cada día para poder sobrevivir. Bueno, pues en parte eso es lo que le ocurre a Molly. Una inyección de insulina, medirte el azúcar en sangre es algo que no deja de hacerte daño mientras lo estás haciendo, y a Molly le ocurre algo parecido, hace cosas que le hacen daño para poder sobrevivir. Sé que el ejemplo que acabo de dar en realidad la novela está llevado absolutamente hasta el extremo, pero esa es la forma, básicamente, porque no olvidemos que es una novela de terror, pero es la forma en la que ella puede sobrevivir a su enfermedad. Si la ves desde niña, si la entiendes como alguien enfermo, puedes empatizar con ella. El problema llega en el segundo libro, en que ya no puedes verla de esa manera, pero bueno, de momento no me voy a meter en más detalles. En cuanto a Caro, al prota de Rosaleda, los motivos son totalmente distintos. El personaje está basado, en parte está inspirado en un delincuente al que conocí, alguien que había pasado tiempo en la cárcel. Digamos que la mitad de Caro procede de cosas que aprendí de esta persona. Hace unos años, hace unos años hubo una huelga, del personal de limpieza en la universidad. Y para solventar las dificultades que eso nos planteaba, se decidió que le íbamos a pagar a una serie de presidiarios para que vinieran y llevaran a cabo las tareas de limpieza. Y el caso es que yo acabé empezando a charlar con uno de ellos cuando hacía sus pausas mientras estaba trabajando. Y él me contó al pie de la letra una de las escenas que aparece en la novela. Hay una escena en Rosaleda en la que al protagonista le persigue una multitud enfurecida y escapa de esa multitud tirándose a un vertedero de basura. Bueno, pues exactamente lo mismo le había pasado a este hombre. Por el tipo de personaje que es difícil empatizar con él, así que quería contar la historia en primera persona para que el lector supiera en todo momento por qué hace lo que hace, para que entendiera el porqué de sus motivos, para que entendiera sus razones, y además para establecer un paralelismo, porque igual que él puede leer la mente de otras personas, el lector, al leer en primera persona, es como una especie de telépata también, que le está leyendo la mente al protagonista, que entiende en todo momento cuáles son sus motivaciones, que está dentro de la cabeza del protagonista, y eso permite que te identifiques con él, que entiendas por qué necesita hacer lo que hace en determinados momentos, que en cierta forma transformo al lector en cómplice de los delitos que está leyendo. Y bueno, esos son los dos distintos motivos para tener estos dos distintos tipos de enfoques para los personajes. Volviendo un poco a Rosaleda, una cosa que también llama la atención es que, bueno, a mí la primera vez que me hablaron del libro me dijeron, es una novela de primer contacto, ¿no? Hay alienígenas, entonces todos los lectores de ciencia ficción nos empezamos a imaginar cómo serán los alienígenas, sus naves, va a haber tiros, va a haber pistolas de rayos láser.
Sin embargo, en Rosalera, aunque hay alienígenas y el libro sería completamente distinto si no los hubiera, su papel es mucho más distante. ¿Por qué decidiste tomar este enfoque del papel de los alienígenas que están ahí en la sombra de alguna manera, influyendo en todo, pero que no se muestran directamente como en, digamos, los libros habituales de ciencia ficción? So while I have read and enjoyed science fiction, as a child and all that, and growing up, and I've always read it. I've always thought that if you ever get actual aliens, they're not going to look the way we think they look. Most of the time, when we see aliens in films or we read about them, they are projections of ourselves. Right? They do what we have always done. In other words, they're invading us because they want something, which is basic human behavior. They do it because that's what humans do. So the aliens that we've had in our fiction and in our films and in our games, they are just reflections of ourselves. But that goes against the true meaning of alien. It has to be something that is different from us, that the motives are different from ours. There has to be some aspect of them that is not understandable. And if you put them, for example, in a spaceship, that is no different from having a German submarine approaching our shores and trying to fire weapons on us. It's the same thing. I deliberately didn't want to go into the whole normal thing of having spaceships here and then we will have our own defenses and we'll fire at them and they'll fire at us, because that's just regular war and it's not so much of a difference. I deliberately wanted to have a different view of how aliens would encounter us. And I go further with that in Roosevelt's Insurrection and finally in Redemption. The idea is that if they are different from us, and if they can find their way to us, then they must be more advanced than we are. Their strategy will be a lot more evolved than trying to recreate World War II, like many science fiction films do, or the Vietnam War, like the film Aliens did. I don't want to recreate that. There are enough books that are doing that. I had to approach it from a different perspective because I would get bored. It's boring to do the same things. You have to do something that hasn't been done. There is no point creating anything if it already exists in the world. At least that's what I try to think of. So if I'm going to approach anything, I want to approach it from a way that I haven't seen yet. That was my reason. Aunque de niño consumía muchísima ciencia ficción, la leía y la veía, la verdad es que me apetecía hacer algo realmente diferente a lo que me había encontrado hasta ahora. En cualquier libro de ciencia ficción, en cualquier película de ciencia ficción o en casi cualquiera que te puedas encontrar, que te puedas echar la cara, ves que los alienígenas se comportan como nos comportaríamos nosotros, que los extraterrestres hacen lo que harían los seres humanos y nos invaden y nos atacan, porque esa sería en muchos casos la primera reacción del propio ser humano, y creo que eso va en contra de lo que es el concepto mismo del extraterrestre, del alienígena. Creo que precisamente el tipo de alien que nos encontramos en la ficción hoy en día, en los juegos, en la literatura, en el cine, son demasiado parecidos a nosotros, y las historias que se nos cuentan en todo este tipo de formatos acaban siendo un nosotros contra ellos, y yo no quería contar algo así, quería hacer algo distinto, porque si hacía esto que os acabo de escribir, me daba igual que fueran alienígenas, los protagonistas o los que estuvieran en la historia, que fuera una situación distinta. Si incluía una nave extraterrestre, me daba igual que fuera una nave extraterrestre que fuera un submarino alemán que está a punto de atacar nuestra costa con sus armas y que nos disparara. No quería meter las naves, no quería seguir el esquema típico de que llegan los extraterrestres, les disparamos, nos disparan y nos metemos en una guerra convencional y en una guerra de las que hemos visto un montón ya. Quería hacer algo absolutamente distinto. Quería que los alienígenas tuvieran una concepción diferente, y tanto en Rosalera como en Insurrección, que será la segunda parte, y en Redención, que será la tercera, pues buscaba hacer algo que fuera diferente. Quería plantearme cuál sería la verdadera reacción y la verdadera relación. Si llega
una nave alienígena, si llega una cultura alienígena a nuestro planeta, quiere decir que son más avanzados que nosotros. Eso para empezar. Si son más avanzados que nosotros, yo considero que su estrategia será también una estrategia mucho más evolucionada, que no se limitarán a recrear tácticas de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que acabamos viendo muchas veces en las películas de ciencia ficción, o que no se limitarán a hacer una guerra de guerrillas tipo la de Vietnam, que en realidad es el esquema que sigue la película Aliens. No quería recrear ese tipo de situaciones y hay muchos libros que lo hacen hoy en día y a mí eso me aburre. Quería hacer algo distinto, quería hacer algo que no se hubiera hecho antes. ¿Para qué vas a crear algo? Es mi enfoque, si ya existe. ¿Para qué vas a rehacer algo que ya se ha hecho? A mí lo que me interesa es tratar de abordar todo este tipo de situaciones de una manera novedosa. Rosalera tiene lugar en una ciudad, la ciudad de Rosalera en Nigeria, y por eso esta novela ha sido a veces encasillada como la nueva ola de la ciencia ficción africana, ¿no? Con otros autores como Nnedi Okorafor o como Lauren Dukes, que estuvo en el Festival Celsius hace unos años. Y sin embargo yo sé, porque he leído un artículo que se ha publicado recientemente en la revista Supersonic, traducido al castellano, que toda esta idea del ascenso de la ciencia ficción africana no encaja realmente con lo que tú piensas que es la ciencia ficción africana. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu visión de esta idea. Well, if you've read the article, you know already that you know how I feel about it. I don't believe in a particular division of science fiction according to geographical region or according to, I guess, race or creed, in the sense that while I understand why you sometimes need to say, okay, there is African science fiction, to me there is just science fiction. The problem, it is also a problem though, because so people who are marginalized within a group, so for example, if we call science fiction a group, people who are marginalized need a way to identify themselves and to be identified by people who are looking for a particular thing. So African science fiction can become a category in order to find it, but it shouldn't be specifically that. I mean, the history of the thing used to be that, okay, on the one hand, they would never really, in science fiction films and narratives, there weren't any black people or Africans. And the idea for many decades was that Africans don't read science fiction, and that's not true at all. If even way back to the 70s and the 80s, even graffiti in Nigeria had Superman, it had King Kong, it had all kinds of fantastical elements from Western culture, from science fiction. So that was not true. And the other thing was that in the narratives, if you watch any science fiction, horror, fantasy films, if there are a few black people in it, they will die first. They're the ones that the monster will kill first. So there were certain hurdles that needed to be jumped. One of the hurdles was, first of all, it's not true that black people don't read science fiction, so that needed to be sorted out first. The second hurdle was that black people also write science fiction, right? And that needed to be jumped as well. And you got people like Octavia Butler, leading the charge in that. But then there was also another kind of division that said, okay, fine, well, that's black people in America, black people in Africa, and Africans in general don't read or write or do anything about science fiction. And so that needed to be proved wrong as well. And I think that at this time, I think such boundaries will not exist as much as they did before. The boundaries are still there. The risk, though, is that it becomes a ghetto, it becomes a place where they find, okay, yes, they do write it, but this is what they write, and then you build a wall around them and say it's African science fiction. But similar walls can be built around and say, okay, it's gay science fiction, it's LGBT science fiction, or it's this or it's that. And those things are just, they are divisions that can hold things back. So if you say that a person is African science fiction, or the way they classify the rest of us, say it's world science fiction, or it's like world music. When you say world music, it puts you in a place in the shop. It's not helpful to the people who are creating it because it limits your audience immediately. It's said that, well, that's fine, but it's not mainstream, and that is always a problem. And if people are writing and they don't get success, they will stop writing because they have other things to worry about as well. So they will just stop. So I think that while it has some usefulness to have
an idea of African science fiction. In actual fact, it's just science fiction, and they may be tackling African themes in it, but it's just science fiction. It's not different from everything else that is in science fiction. In other words, something strange happens that is not explained, and then you explore what that strange thing does to the environment in which it happens, and it's drawn to a conclusion in that way. It's still the same thing. And either the thing is related to a magical essence, in which case it becomes fantasy, or it is related to the bending of the laws of physics in some way, and it becomes science fiction. In a very simplified way. I don't want to start that argument now. But the point is that there is no difference. All right? The only difference is the difference that we all see, which is, okay, well, this is where you're from, and that's why you're writing like this. But that should not create a separate literary category. It is the same thing. It is science fiction, it's fantasy, it's speculative fiction, it's horror. I don't actually care about it. And it's one of the reasons why I write about anybody. It's like, so Molly is an English girl, all right, from a farm in England and everything, and Kara is a guy from Africa. I will write whatever I like. I detest labels, basically. Bueno, si has leído el artículo, desde luego ya sabes cuál es mi opinión al respecto de la pregunta. Yo no creo que tenga que existir una diferenciación o una categoría en el mundo de la ciencia ficción basada en cuestiones geográficas, de raza o de religión. Entiendo el porqué de la necesidad de que haya gente que use ese tipo de etiquetas. Entiendo que haya gente que hable de ciencia ficción africana porque les conviene en cierta forma, porque les resulta útil. Pero para mí se trata simplemente de ciencia ficción. Si tú tienes un grupo marginalizado, tiende a buscar un factor que les defina. Si pensamos en la ciencia ficción como una comunidad, como una sociedad, hay una serie de etiquetas para los grupos marginalizados que les permite identificarse y que los identifiquen al mismo tiempo. Y eso crea categorías, pero esas categorías a mí no me acaban de gustar y no me acaban de convencer. No creo que por ser negro o de origen africano tenga que pensarse que escribo o que se escribe una ciencia ficción negra. No creo que haya o africana, no creo que haya una serie de ideas que sean propias de ese estilo de ciencia ficción por origen geográfico. Y creo que no es cierto. A veces se tiene la idea de que en África no se leía ciencia ficción, que no teníamos acceso a la ciencia ficción, que no se consumía ciencia ficción. Y no es cierto. En el graffiti, en Nigeria, en los años 70 y 80, teníamos acceso a todos los grandes estrenos y veíamos las películas de Superman o de King Kong, muchos elementos de la cultura occidental. También es verdad que en todas esas películas, en casi cualquier película que veas hoy en día, si es una película de terror sobre todo, y hay personajes de raza negra, van a ser los primeros en morir, van a ser los primeros a los que se cargue el monstruo, y eso lo sabemos todos, y es así y nada más. Es impepinable. Y eso tampoco me gustaba. Creo que había toda una serie de trabas que superar cuando empecé a pensar en todo este tipo de categorías y de conceptos. En primer lugar, había que superar la idea o el concepto de que las personas de raza negra no leen ciencia ficción. Es mentira. Eso no es verdad. También había que superar una segunda traba, que era que las personas de raza negra no escriben ciencia ficción. No es cierto. Hay gente que lleva haciéndolo un montón de tiempo. Tenemos, por ejemplo, a Octavia Butler como una de las principales adalides en ese sentido y que ha ido abriendo camino para mucha gente. Y entonces, una vez superas la traba de lo de la raza, te encuentras con que mucha gente dice, bueno, vale, es verdad, se consume ciencia ficción, pero solo las personas de raza negra de origen norteamericano. En África, no. Y tenemos que demostrar lo equivocado de esa información. Más que nada, considero que es una información equivocada y que es peligrosa porque si admites la existencia de ese tipo de etiqueta, estás creando automáticamente una serie de límites y esos límites entrañan siempre un riesgo. Estás creando una especie de gueto. No te puedes salir de allí. Tienes una etiqueta que te permite decir, vale, este tipo que escribe, o esta persona que escribe ciencia ficción, como es de origen africano, es ciencia ficción africana y metes todo absolutamente en el mismo saco. Eso no funciona. Es lo mismo que si me dices que hay una etiqueta que es de ciencia ficción gay o de ciencia ficción LGBT. Hay muchos más elementos. Este tipo de etiquetas, al final, aunque sirven para identificar, también sirven mucho para restringirte. No te permiten desarrollar exactamente el tipo de historia que quieres contar. Y os doy un ejemplo que a lo mejor os permite entenderlo mejor. Cuando hablas de la categoría World Music o músicas del mundo en una tienda de discos, sabes automáticamente el tipo de estantería en el que te van a meter. Ese es un cajón desastre en el que te encuentras con otros muchos grupos que llevan el mismo tipo de etiqueta. Y aunque está bien el que sirva para identificar en cierta forma, lo que no me gusta es que pueda restringir
el acceso general al público a ese tipo de obras, el que sea una etiqueta que limite el alcance comercial de la obra que estás escribiendo. Tienes que escribir básicamente lo que quieres escribir y si no, si no consigues superar trabas, si no consigues tener cierto éxito, va a haber muchos escritores que tienen muchas cosas que pueden aportar, que son interesantes, que acaban por dejarlo, si se ven limitados por este tipo de etiquetas. Como digo, yo creo que entiendo la utilidad del concepto de ciencia ficción africana, pero en realidad a mí no me importa, lo que me interesa, lo que quiero, es que se hable en realidad de ciencia ficción exclusivamente. Ciencia ficción que trata toda una serie de temas y ciencia ficción a secas, sin ponerle apellidos ni nada por el estilo. La literatura de género, por lo general, consiste, reduciendo mucho el concepto, en que sucede o acontece un suceso extraño que tiene una serie de consecuencias prácticamente inexplicables y que tú, como autor, tratas de explicar el impacto que pueden tener esos acontecimientos en el entorno en el que tienen lugar. Si lo explicas mediante el uso de la magia, estás escribiendo una novela de fantasía. Si lo explicas mediante alguna modificación de las leyes de la física, estás escribiendo ciencia ficción. Y por favor, antes de meterme en el berenjenal, de empezar con el debate de si esa es la diferenciación o no, permitidme que os diga simplemente una definición en esta charla y ya está. No quiero meterme ahora en el debate, estoy simplemente tratando de dar 4 pinceladas. Lo que quiero es que se decida si lo que estás haciendo es una obra de género y nada más. Si escribes, simplemente ya decidirá luego el lector si es ciencia ficción, fantasía o terror. Que no pongamos más categorías, que no pongamos más dificultades, porque hace que sea realmente muy difícil. Yo escribo de lo que me da la gana. Mis protagonistas son de orígenes absolutamente dispares. Molly, por una parte, es una chica de raza blanca que vive en una granja en el Reino Unido, y Kaaro es un delincuente nigeriano. Odio fervientemente el que se pongan este tipo de etiquetas que limiten. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Es la verdad un placer hablar con Tate Thompson. Estaríamos toda la tarde. Y simplemente para terminar quería, una pregunta muy rápida acerca de la serie de Molly Southall. He leído, y me ha alegrado muchísimo porque creo que es una gran noticia, que hay una posibilidad de adaptarla a la televisión. La verdad es que yo lo veo como una serie que puede ser excelente y me gustaría saber, hasta qué punto eso está avanzado y cuándo podría ser una posible fecha para que nos llegue esa serie de televisión. I'm not, the way these deals are done, I'm not allowed to speak. But, yes, we have sold the rights. I can probably say it is more likely to be a television show than a film. Okay. But that is all I can say. It's a fair answer. Bueno, creo que no hace falta mucha traducción, simplemente decir que es más probable que sea una serie de televisión que una peli. Pues muchísimas gracias de nuevo a Tate Thompson. Recordad que va a estar ahora firmando. Tenéis Rosalera. Si leéis en catalán tenéis Los asesinatos de Molly Southall. Perdonad que no lo diga en catalán, pero no lo sé decir. Y tenéis, creo, también copias de sus libros en inglés y él estará encantado de firmaroslo. Por favor, un aplauso para Tate. Una cuestión, no hemos abierto turno de preguntas al público. Sabéis que para nosotros lo que el público quiera preguntar es muy importante. Si en algún momento veis a Tadi y queréis acercaros y preguntarle algo, nos dice que con calma, pero que sin problema.
Y así me queda Rosa Montero, que nos